Tiene la palabra el diputado Ricardo Burchaile, que comparte el tiempo de 15 minutos con el diputado Oscar Aguad. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Como se ha dicho casi hasta el cansancio acá, la voluntad popular de la sociedad argentina logró lo que durante tanto tiempo, con tantos esfuerzos, no pudimos, legisladores de la oposición, que no es ni más ni menos que lograr que los trabajadores argentinos paguen menos impuestos a las ganancias. Eso tiene que ver exactamente lo que pasó el 11 de agosto. Lo que estamos discutiendo hoy parece una manera de enmascarar el déficit fiscal del gobierno y no de subsanar un bache que tiene que ver con la suba del mínimo no imponible. Esta es la situación que tenemos hoy y que ayer el director de la AFIP, el doctor Echegaray, nos venía a explicar que este cambio en la ley de impuesto a las ganancias respecto a la exención de la distribución de los dividendos tiene que ver con lo que él denominó la renta de capital. Esto fue corroborado por el miembro informante. Exactamente estamos hablando de la creación de un nuevo impuesto que tiene que ver con gravar la renta de capital. La verdad es que el gobierno no necesita compensar la suba del mínimo no imponible, porque el mismo gobierno reconoce que ha superado en más de 16.000 millones de pesos la meta subpresupuestaria que se había establecido. Por lo tanto, cuando hablamos que hay un bache fiscal de alrededor de 2.500 millones, lo que estamos diciendo es que no es necesario la creación de este nuevo impuesto que hoy mal llamado es la derogación de una exención. Mire, presidenta, es cierto lo que decía y se venía diciendo que acá se sostiene un modelo. Y el modelo tiene que ver con un aumento de la presión impositiva que por ahí escuchábamos que allá por el año 2013 era del 26% y hoy estamos en alrededor del 37% en lo que tiene que ver sobre PBI, en lo que tiene que ver con impuestos nacionales, y que si tomamos los provinciales y los municipales seguramente estaremos alrededor del 45%. Nuestra función de legisladores, no vamos a empezar a discutir acá si eso es compatible o no con países similares a los nuestros. Lo que quizás debiéramos discutir es la eficiencia del gasto, presidenta. Es cómo gastamos los argentinos esa plata. Cómo estamos en salud, cómo estamos en educación, cómo estamos en vivienda, cómo estamos en transporte, cómo estamos en ruta y cómo estamos en agua, en Formosa, presidenta. Esto es lo que tenemos que empezar a discutir desde este Congreso de la Nación. Seguramente algunos... Silencio, por favor. Seguramente algunos colegas de mi provincia Señores dicen, diputados, por favor, colaboren. Seguramente algunos colegas de mi provincia dicen que está todo bien con el agua, presidente. Yo les recomendaría que recorran la provincia, porque eso es lo que hay que hacer. Mire, presidente, el Estado lo que está diciendo hoy, cuando habla de agujero fiscal o de sustituir los egresos fiscales, lo que está diciendo el Estado es que usaba la inflación como mecanismo de recaudación. Y eso es lo que estamos discutiendo acá. Se está usando el mecanismo más perverso, que es la inflación, para recaudar. Y tengo una enorme diferencia con el vicepresidente de la Nación cuando decía que la inflación castiga a los que más tienen. La inflación castiga a los que menos tienen, presidenta. Y eso es el mecanismo perverso que se está usando. Y yo quiero decir que lo que estamos discutiendo hoy es una medida electoralista. Mucho se ha dicho acá que no. Si no fuera electoralista, presidenta, no figuraría la leyenda beneficio otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional en lo que tiene que ver con la acreditación o el no descuento del mínimo no imponible hoy. Me pregunto una cosa, los meses anteriores que no figuraba esa leyenda, ¿qué deberíamos haber dicho? ¿Castigo del Poder Ejecutivo Nacional a los trabajadores? ¿O es que le piensan devolver la plata mal retenida a los trabajadores durante todo este tiempo, presidenta? Seguramente no. Estamos hablando de una medida que va de acá hasta fin de año y que no tenemos previsibilidad. ¿Qué va a pasar cuando se negocien las paritarias? ¿Qué va a pasar con los nuevos tramos cuando se negocien? Yo simplemente quiero decir
algunas cuestiones, Presidenta. El principio tributario, y se ha dicho hasta el cansancio, habla de dos pautas básicas: equidad y progresividad. Y creo que nadie en este recinto está en desacuerdo. Por lo menos yo creo que todos en esto estamos de acuerdo. Ahora yo quiero poner un solo ejemplo, o dos ejemplos si se quiere. Cualquier trabajador que gane 15.001 pesos, casado con 2 hijos, a diferencia de un trabajador que gane 14.999 pesos, tendrá que pagar la módica suma de 4.386 pesos. Lo que estoy diciendo es que anual, sí señor miembro informante, anual, lo que estamos hablando es si esto es equitativo y si lo que tiene que ver con la progresividad del impuesto, lo que estamos hablando es en valores absolutos o si estamos hablando en la proporcionalidad de los ingresos. Y vea, Presidenta, voy a poner el ejemplo de un soltero. Algunos se podrá poner contento por los solteros, pero un trabajador soltero que gane 15.001 pesos deberá pagar en concepto de impuesto a las ganancias 17.117 pesos de diferencia respecto a un trabajador que gane 14.999 pesos. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque no hemos cambiado el artículo 90, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. ¿De qué progresividad estamos hablando cuando en el año 2003 el impuesto que pagaban los estratos más altos era 60 veces superior a lo que pagaban los estratos más bajos? ¿Saben cuánto es hoy? 17,4 veces. Entonces, cuando me hablan del coeficiente del índice de Gini, me pregunto sobre qué pauta se toma el índice de Gini. Sobre las pautas que dicen que en Formosa hay el 1,5% de desocupación, que se come con 6 pesos por día. Estas son las pautas que seguramente, a la luz de los resultados que hemos tenido, vamos a empezar a revisar en el Congreso. Y para ir terminando, Presidente, quiero decir simplemente que para el país ha sido una muy buena noticia y la sociedad que el Frente para la Victoria no haya alcanzado los resultados electorales que se ha propuesto. Ha sido una muy buena noticia, porque le devolvió racionalidad a la política, racionalidad que la habíamos perdido, porque seguramente hoy, Presidente, vamos a empezar a hablar de lo que le pasa a los monotributistas. Bienvenido sea. Vamos a modificar los tramos de escala de los monotributos. Bienvenido sea. Vamos a hablar de la presión impositiva que sufren los autónomos. Bienvenido sea. De subir el mínimo no imponible de bienes personales. También bienvenido sea. Y lo vamos a acompañar. Y lo vamos a acompañar porque esto es lo que ha decidido el pueblo el 11 de agosto. Darle racionalidad a la política. Y voy a terminar, Presidente. En la Argentina el 11 de agosto cambió la bocha. La bocha cambió porque la sociedad ha decidido que la sociedad no tiene más miedo a votar. Porque hoy los que tienen miedo son los funcionarios. Y hay una diferencia entre democracia y autoritarismo. Y hay democracia cuando el que tiene miedo es el funcionario al voto popular y hay autoritarismo cuando la cuestión es al revés. Muchas gracias, Presidente.